Saludos, aquí su anfitrión Harley Mitchell por Shock Multimedia con la conexión entre ambiente y desarrollo. Podcast que nos ayuda a conocer cómo distintos interlocutores sociales, distintos líderes gremiales y distintos personajes de nuestro país tienen una perspectiva ambiental sobre los distintos aspectos donde ellos se desempeñan. Por tanto, es muy importante que pongamos atención a lo que ellos tienen que decir debido a que el ambiente y el desarrollo de todos los países está conectado bajo el paraguas del desarrollo sostenible. Y para ayudarnos a conocer un poco más sobre estos temas, especialmente relacionados con la construcción en nuestro país, tenemos a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Alejandro Ferrer, que es presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC. Bienvenido. Gracias, Harley. Buenos días y un gusto estar compartiendo con usted en este programa. Muchísimas gracias. En primer lugar, nos gustaría saber sobre usted, sobre su trayectoria, cómo se siente en la presidencia de CAPAC y cuáles son las perspectivas del gremio para el futuro cercano. Sí, te cuento un poco mi historia. Soy ingeniero civil de profesión, trabajo como gerente de una empresa de construcción que tiene más de 40 años en el mercado. Mi papá la inició. Así que una vez terminé mis estudios universitarios me incorporé a trabajar en la empresa. Fuera de eso, inicié mi carrera en el gremio de CAPAC en el año 2009 cuando fui invitado a participar de elecciones de junta directiva y allí salí electo por primera vez en 2009. Así que tengo una larga carrera en CAPAC como dirigente, ocupando diferentes posiciones, encargándome de diferentes cosas dentro de la Cámara, y hoy estoy ocupando la presidencia del gremio, lo cual ha sido una experiencia enriquecedora a título profesional y personal, y definitivamente un orgullo poderle dedicar un poco de mi tiempo a esta industria que es tan importante para el país. Definitivamente que lo es. Desde 1972 en los foros internacionales se ha hablado del tema de la demografía y su incidencia sobre el ambiente. ¿Tienes algo que decirnos sobre la demografía de nuestro país, hacia dónde se mueve la población, desde dónde se mueve y la perspectiva de la CAPAC y la suya propia al respecto? Sí, en principio tenemos una situación claramente definida y es que el desarrollo inmobiliario y el desarrollo de la construcción ha crecido a una velocidad mayor que nuestros planes de infraestructura. Y esto lo podemos ver hacia el lado oeste, donde hemos tenido un desarrollo de cualquier cantidad de proyectos de vivienda hacia el lado oeste. Sin embargo, ahora tenemos un cuarto puente, ahora tenemos una línea 3 del metro, pero realmente la gente se mudó allí hace mucho tiempo. Así que es un claro ejemplo de cómo la población se desplaza mucho más rápido de toda esta infraestructura, especialmente en el caso de agua potable. Hay grandes carencias de agua potable en el sector oeste y ahora tenemos algunos proyectos que el IDAN está terminando para poder mejorar la situación de suministro de agua en esas propiedades. Lo mismo está pasando a nivel de Panamá Este porque nuestra ciudad se ha estado desarrollando hacia la periferia, como suele pasar, pero a los extremos este y oeste. Así que cada día se hacen urbanizaciones que están más lejos del centro, lo cual le pone presión, digamos, al Estado para contar con servicios de electricidad, agua potable, etcétera, para que esas viviendas que aun cuando están alejadas puedan contar con un servicio más continuo, que es lo que exige la población. Entonces, realmente esto nos indica a nosotros que aquí tiene que haber una planificación de inversión en infraestructura, de manera tal de que no tengamos esta situación donde primero se mudan las personas y empiezan a padecer los problemas y las carencias para entonces salir a buscar proyectos que puedan atender las necesidades. Tiene que ser al revés, la infraestructura tiene que ir primero y para eso se requiere no un plan de gobierno, un plan de Estado, porque los gobiernos están por periodos de 5 años, pero si tenemos un plan de Estado con relación al suministro de agua potable, entre otras cosas, creo que vamos a tener una mejor ciudad para vivir.
Lo que usted dice me recuerda a la Ley 61 de 2009, que es la que crea el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y renombra al antiguo MIBI como Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Ya esta institución ya pasó los 15 años, ya pasó todo el baile, todos los ritos, ya es, si fuera una dama, sería una señorita. ¿Cómo usted observa el desempeño de este ministerio? ¿Se percibe la diferencia entre la existencia de un ministerio de ordenamiento territorial actualmente y lo que existía antes? Pienso que sí, porque de alguna forma se reviste de esa formalidad a los temas de ordenamiento territorial. Si bien es cierto, aquí en Panamá todavía tenemos un déficit habitacional, todavía tenemos temas de vivienda por atender. Ahora mismo este gobierno enfrenta retos importantes cuando ya el programa del Fondo Solidario de Vivienda ya caducó y no existe más, pero de alguna forma fue un programa que brindó muchas soluciones de vivienda al año que eran adquiridas por la población. Al final es un beneficio. Pero se entiende que la situación fiscal que atraviesa el país pues ya no era un beneficio sostenible. Entonces, sí tienen retos a nivel de ministerio de ver cómo se pueden impulsar, proyectos de vivienda. Hace unos días el ministro estuvo entregando soluciones de vivienda en Altos de los Lagos, en Colón, pero sabemos que al gobierno le cuesta mucho más trabajo construir licitar el gobierno que brindar incentivos para que las empresas privadas desarrollen. Así que es un balance de las cosas y creo que el Estado debe analizar qué es lo que más le conviene. Históricamente hemos visto cómo los beneficios para la construcción de casas son importantes y también está la ley de interés preferencial, conocida por muchos. Así que somos creyentes de que incentivos para la industria ayudan a la construcción de viviendas, que yo creo que es lo que más reclama la población. Panamá es un país que tiene un alto porcentaje de propietarios. Aquí la gente es dueña de su propia casa y estamos acostumbrados a eso, diferente a otros países donde las personas alquilan toda una vida. Entonces, tema de vivienda siempre será un tema importante para atender aquí en nuestro país. No, definitivamente. Y así como son importantes las viviendas, es importante también el personal que las construye. Los derechos ambientales suelen estar imbricados con los derechos laborales y por eso es interesante, dada la coyuntura que tenemos, saber qué perspectivas tiene sobre la futura convención colectiva que se va a tener entre los empresarios de la vivienda y los sindicatos. Y si nos pudieras explicar cómo funciona esto, debido a que un podcast como este probablemente es el primer podcast que vea mucha gente, la audiencia de Shock Multimedia, y sería importante conocer sobre a grandes rasgos cómo funcionan las convenciones colectivas y qué expectativas se tiene sobre la próxima de este año. Muy bien, las convenciones colectivas son, digamos, a nivel de nuestra industria, se vienen realizando desde el año 1974, donde se firma la primera convención colectiva. Y podemos entender que desde que se inició con este proceso hasta la fecha, han pasado muchas cosas en nuestro país y han pasado muchas cosas a nivel de industria. En aquel momento, un grupo de dirigentes de la Cámara vieron como una posibilidad crear una convención colectiva de gremio, es decir, establecer reglas que abarcaran a toda la industria de la construcción, con el tamaño de industria que había en ese momento y con la cantidad de empresas que estaban dedicadas a la construcción hace 50 años. Y eso realmente lo que hizo fue brindar, primero, un espacio de negociación de mejores condiciones laborales, lo cual es legítimo, creo que eso es justo y necesario. Así que cada 4 años existe un espacio entre la industria y, en este caso, Suntrac, como fue el sindicato mayoritario en aquel momento y que se ha mantenido hasta la fecha negociando convenciones colectivas cada 4 años, buscando mejoras en salarios, condiciones especiales, temas de seguridad. Hay un sinfín de cosas de las cuales nosotros hemos conversado con el sindicato a lo largo del desarrollo. Pero lo otro que es importante y que no sé si todo el mundo lo tiene claro es que una convención colectiva como la nuestra le ha dado mucha estabilidad a la industria. La construcción es el sector económico más importante de este país y yo creo que su desarrollo ha sido posible por muchos factores, pero uno de ellos es tener reglas claras. Si mañana aquí hay una licitación
de empresas internacionales. Ellos conocen cuánto se paga por un salario en Panamá y es un salario que se paga a nivel nacional. Así que es fácil para cualquier empresa entender cuáles son las condiciones básicas que rigen la construcción. En cuanto a lo que esperamos este año, nuestra convención colectiva se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Nosotros, como funciona esto, el gremio de empresas no es quien inicia la negociación, sino más bien son los sindicatos los que presentan pliego para iniciar el proceso de negociación y en este caso pues esperaremos cuando eso se dé, discutamos la situación a lo interno del gremio para definir cómo vamos a encarar la negociación de la convención colectiva. Usted mencionó a Suntrac, el cual es un hecho notorio de que tiene una situación jurídica delicada. ¿Esta situación jurídica afectaría el devenir de la convención colectiva? Mire, son dos cosas diferentes, a pesar de que tienen a un sindicato en común, pero son dos procesos diferentes. La convención colectiva es algo que va a vencer a fin de año y el proceso de disolución del sindicato es un proceso judicial que podrá tomar otro tiempo más largo. Así que son dos cosas que no se van a dar a la vez. Definitivamente es un tema que preocupa porque hay cuestionamientos graves contra actuaciones del sindicato que sí son preocupantes y definitivamente es un hecho sin precedentes lo que se está haciendo ahora mismo y es algo que vamos a seguir nosotros muy de cerca como contraparte. Y precisamente como contraparte, ¿qué opina usted o qué opina el gremio de este proceso de disolución, dadas sus características sui generis? Mire, nosotros, primero que nada, es importante que se entienda que nosotros no estamos en contra de los sindicatos y estamos en contra del mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Porque el tema de la disolución del sindicato se puede entender rápidamente como un ataque a la libertad sindical. Pero creo que la ministra ha sido clara y ha sabido sustentar esta solicitud de disolución, pero nosotros como Cámara no lo entendemos como que queremos que se acaben los sindicatos. Es más, hemos sido muy reiterativos que vamos a respetar lo que está firmado en la convención colectiva. Los trabajadores pueden estar tranquilos de que sus derechos van a ser respetados. Y de darse el vencimiento de esta convención colectiva, digamos que estos artículos, estas cláusulas se mantienen vigentes hasta que se negocie una nueva convención y eso lo hemos sabido respetar siempre en todo el pasado que tenemos como contraparte de negociación de convención colectiva. ¿Esto es para los siguientes 4 años o hasta que se negocie en ese tiempo? Hasta que se negocie una nueva convención colectiva. Muy bien. Mire, que hemos hablado de la industria y de su importancia y lo demuestra la transversalidad que vemos. Hemos hablado del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, hemos hablado del Ministerio de Trabajo. Ahora le tocaría a Salud y Ambiente, porque estábamos conversando antes de la entrevista sobre esta debacle del saneamiento, que es importante porque ante la falta de inversiones públicas con respecto al alcantarillado sanitario, salvo excepciones como en el caso del programa de saneamiento de Panamá y el que viene para Chorrera, cómo la industria está enfrentando este tema, porque lo que la audiencia está observando es que se construyen barriadas, se utiliza una planta de tratamiento, dada la falta de alcantarillado o de inversión en el IDAN reiterativamente a través de los gobiernos y a través de la época no recibe las plantas de tratamiento y existen conflictos de toda índole ambiental, sanitaria y legal que devienen de esto. ¿Cuál es la opinión del gremio al respecto y las acciones para poder remediar esto? CAPAC desde hace años y hace un rato inicié hablando sobre mi trayectoria dentro del gremio, refiriéndome a que en 2009 me inicié en la junta directiva y recuerdo perfectamente una de mis primeras reuniones de junta directiva era precisamente desde aquel momento. Ya era un tema recurrido la solicitud que le hacía la Cámara al IDAN para que reciban la planta de tratamiento y se encarguen de ella. Este tema es bastante complejo y si bien aquí
podemos caer en la tentación de señalar a un solo actor como responsable de esto. Nosotros tenemos que entender el problema como un todo. Y cuando digo como un todo significa, primero, la conciencia de un comprador de casa que tiene que entender que las aguas servidas que se producen en su residencia o en un complejo de residencias no desaparecen. Si bien todo está en tuberías soterradas y es algo que nadie ve y todo llega a una planta de tratamiento que usualmente está lejos de las residencias, eso no desaparece por arte de magia. Tenemos que entender que requieren de un proceso para ser tratadas y poder ser, digamos, vertidas en un cuerpo de agua después de pasar por un proceso de, digamos, tratamiento de agua. Y eso lo digo porque cuando las barriadas se construyen en lugares donde no llega la red de alcantarillados, la planta de tratamiento es la solución para poder tratar estas aguas que produce la población. Y si vemos la parte económica y entendemos esto, también sabemos que el tratamiento de agua dentro de una planta tiene un costo, porque hay equipos, hay bombas, hay equipos dentro, hay aireadores, primero que consumen energía eléctrica, que necesitan un mantenimiento y que también requieren de una revisión y de un reemplazo como cualquier componente que en el tiempo sufre desgaste o necesita cambiarse cuando se daña. Y entonces, si todos entendemos que tratar el agua tiene un costo, sabemos que ese costo alguien lo tiene que pagar. Lo que sucede en este momento es que al no poder los promotores traspasarle las plantas al IDAN, aquí hay promotores que tienen años de haber entregado barriadas, urbanizaciones y hoy siguen cargando con los costos de mantenimiento y operación de estas plantas de tratamiento que no son baratos. Digamos que la solicitud al IDAN ha sido de muchos periodos, de muchos años, y el IDAN tiene muchos retos, especialmente en materia presupuestaria, y créame que no ha sido fácil para ellos poder recibir las plantas porque sencillamente no tienen el presupuesto ni tienen la infraestructura para mantenerlas. Y es por esa la razón principal por la que no han sido recibidas a pesar de todas las solicitudes que se han hecho a lo largo del tiempo. Entonces, al final del camino, yo pienso que en parte, si queremos generar conciencia al respecto, creo que las urbanizaciones debieran considerarse como un PH, que así como tiene servicios por los cuales paga, sería bueno que también pudieran manejar sus propios costos de tratamiento de agua a futuro, entendiendo que es algo que mejor se maneja a lo interno de las residencias y cada residencia o cada urbanización resuelve también en parte su tema de tratamiento de agua, viendo que las soluciones a través de traspaso con el IDAN no han funcionado en el pasado reciente. Así que creo que es un tema que habría que encararlo un poquito diferente y que todos asumamos algo de la responsabilidad que tenemos con el ambiente y el tratamiento de las aguas servidas. Muy bien. Para finalizar, el tema de la generación de empleo por parte de la industria de la construcción. Me llamó mucho la atención que escuchando publicidad del año pasado con respecto a la feria de la CAPAC, se enfatizaba mucho en la industria de la decoración, los acabados y distintos temas que orbitan a la propia construcción de viviendas. ¿Pudiera hablarnos un tanto de eso para poder terminar con una nota positiva hacia la generación de empleo que tanto necesita la República? Sí, la construcción es uno de los grandes generadores de empleo a nivel nacional y digamos que por ser una industria cíclica que ha tenido diferentes picos de actividad en el tiempo, tiene una capacidad de contratar gente a corto plazo y hay personas, digamos, con experiencia en construcción que cuando la industria tiene las plazas disponibles se insertan y cuando, digamos, se contrae un poco se dedican a otra cosa, pero hay mucha gente que en los últimos 20, 30 años ha tenido un paso por la industria de la construcción. La construcción básicamente depende de generación de empleo público y privado. Público, entendámoslo como inversión que hace el Estado y
Ahora hay un proyecto de presupuesto donde hay un incremento importante en el rubro de inversión pública. Hay alrededor de 11.000 millones de dólares destinados a la inversión pública, lo cual parte de eso será en construcción, y hay diferentes instituciones del Estado que están presentando proyectos de inversión, lo cual es importante para la generación de empleo. Y a nivel de la parte privada, tenemos necesariamente inversión en proyectos de vivienda, para el cual hablamos un poco de los incentivos. En la medida que los incentivos estén allí, más personas van a seguir invirtiendo en construcción. Importante también generar un clima de confianza y estabilidad. En un país con reglas claras y con estabilidad para invertir, vamos a tener no solo inversionistas locales, sino extranjeros que quieran invertir en Panamá, sino que también las personas, aquí hay gran cantidad de extranjeros que tienen propiedades en Panamá, porque hay beneficios fiscales, porque hay beneficios de inversionista calificado que han funcionado en el tiempo, pero también porque ven en la región, en Panamá, como un país estable y seguro. Entonces, en la medida que podamos mantener a Panamá con esas cualidades que nos destacan en la región, vamos a poder seguir atrayendo inversión y por ende generando empleos a la construcción. Bueno, como visión de futuro también ustedes tienen planificado dentro de la CAPAC un foro sobre edificaciones sostenibles. Esto es muy no solamente de interés de este espacio, sino también para el país. ¿Nos podría contar un poco de aquello? Sí, en el mes de octubre CAPAC organiza un foro de temas de ambiente que históricamente hemos podido desarrollar con el interés de diferentes tipos de participantes. CAPAC tiene una comisión de ambiente a lo interno del gremio que, digamos, discute todo el tema de legislación de ambiente. Recientemente trabajamos de la mano con Mi Ambiente para la creación de la guía de buenas prácticas, que elimina la necesidad de estudios de impacto ambiental para remodelaciones de menor impacto. Y eso es parte del trabajo, o demuestra un poco el trabajo que hemos podido lograr a nivel de nuestra Comisión de Ambiente y Mi Ambiente. Para ser un poquito más explícito, el Foro 2025 se titula Edificaciones Sostenibles y Guías para su Desarrollo, y vamos a tocar conferencias que se basan en los siguientes temas: elementos utilizados en el diseño y las tecnologías verdes que favorecen su desarrollo, beneficio de este tipo de edificaciones y la facilidad para obtener los materiales requeridos, y financiamiento para nuevas edificaciones y, por qué no, transformar las existentes hacia, edificaciones más amigables con el ambiente. Así que ese es el compromiso de CAPAC, organizar estos foros para crear conciencia, porque el desarrollo y el ambiente son posibles. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Con esto terminamos este episodio de La Conexión. Como han podido atestiguar, la industria de la construcción no solamente es un motor de desarrollo, sino que también está llena de posibilidades para poder alcanzar la anhelada sostenibilidad del desarrollo de nuestro país. Muchas gracias por estar atentos a este podcast y nos vemos la próxima.